Irán, revolución de 1979. Millones de personas derrocaron al régimen títere estadounidense. En 2026, cientos de personas han salido a la calle, decenas de hombres se han infiltrado. Pongamos todo en perspectiva para un país de más de 90 millones de habitantes. Las fuerzas anti-iraníes están más que dispuestas a aprovecharse de un suceso aparentemente sin importancia, amplificado por medios occidentales. 1979 versus 2025, ¿no? Y es como cuando pone la foto aquí en el Zócalo de que es que la generación Z, entonces ya va a haber el cambio de régimen, y emocionados los viejitos que estaban apoyando nada más esa situación, pero en las noticias como salía parecía como esto. Es que es lo mismo, amigos. Vean acá lo que dice el profesor Marandi sobre este caso, es importante. Bien, déjame tomar tantito café, los leo tantito y toma agua, Pablito, ya estoy, un cafecito. Oye, Pablo, tengo una duda, dice Garden. Curiosa, ¿por qué Rusia y China, cuando atacan desde lo comercial o militar a sus aliados, no ayudan directamente? La pregunta retórica es, bueno, ¿ser aliados de ellos? Lo que pasa es que tú no te puedes meter de una manera como lo hace Estados Unidos, porque no eres dueño de la divisa de reserva internacional, los medios de transferencia, comunicación, ¿no? O sea, es muy poderoso Estados Unidos, y lo principal que tienen que es, porque todos sus tentáculos están en todo el mundo, con agentes, con células durmientes, con estas organizaciones no gubernamentales. O sea, no es así de fácil, mi estimado. Una cosa es sí, poderte defender militarmente, ¿no? Poder tener una economía que rivalice como lo es China. Pero de eso a saltarte las reglas completamente como lo puede hacer él, es diferente. No hay manera de comparación todavía. Está Jamenei, se sabe que usó invento la atómica, dice Pibe González. ¿Cómo? Estamos hartos del Trump, dice Iván Ruiz, que lleva poco. Un año. Está desesperado el tipo, O sea, sabe que posiblemente pierda los midterms este año. Estados Unidos, si quiere, le tira instrumentos sin pedos. Aún sigo pensando, dice Garten, mentalmente debatiendo. ¿Quién es más atrevido, hasta más peligroso? No importa quién esté. Es lo mismo. Lo veíamos con Brian Berletti presentando este think tank del 2009, donde escribía Which Way to Persia, ¿no? ¿Cuál camino hacia Persia? Es lo mismo. La narrativa no importa. O sea, Estados Unidos, por eso es esta águila bicéfala que aparece incluso en muchos imperios del planeta a lo largo de la historia. Y es esto, ¿no? Esta dualidad, esta donde te hacen creer de la derecha, la izquierda, rojo, azul, republicano, demócrata, pero sigue siendo dos caras de la misma moneda, ¿no? Es el imperialismo, el supremacismo, la cuestión de pues el destino manifiesto, la posición del buque inundible, que pues es un apéndice de ellos para salvaguardar los intereses de su unilateralismo en el mundo controlado Heartland. Ahora, vean lo que dice aquí Mohamed Marandi. En 1951, Dr. Mohamed Mossadegh, este primer ministro elegido democráticamente, ¿no?, en Irán, nacionalizaba la industria petrolera. Acuérdense lo que pasa aquí en México también, ¿no?, con Lázaro Cárdenas, finalizando décadas de esta, ¿no?, cuestión que los había tenido los británicos. Porque, amigos, mucha gente dice, Pablo, ¿por qué estás en contra de Estados Unidos? Ojo, es el imperio, amigos. Es el imperio. Y no porque tú digas, pues yo apoyo al imperio, ¿no? Y ustedes son los que destruyen. No, miren, entiendan algo. La historia del mundo ha sido la historia de las conquistas del fuerte sobre el débil. Mucha de la historia de Irán en las cuestiones recientes es lo mismo que hemos vivido en todas partes, ¿no? Ven, él creía que este acto de soberanía económica iba a ser más fácilmente logrado si es que tenía este amigo anticolonial, y en donde se volteó hacia Estados Unidos para llegar a un entendimiento y por su apoyo. Y esto fue un fatal error.
mal cálculo. Mossadegh no estaba al tanto que en esta arena los británicos y los estadounidenses tienen un espíritu. Es lo mismo. Es que, amigos, es lo mismo. Es parte del mismo interés. Por eso cuando ustedes ven a una Ursula von der Leyen, ¿no?, decir nosotros los europeos tenemos y compartimos los valores del Talmud y demás. ¿Qué? Así, ¿no? Y Estados Unidos también con todas estas cuestiones, ¿no? Y que el nuevo Sion y bueno. En Londres, esta nacionalización fue una cuestión y así, ¿no? Una locura. ¿Cómo? Washington fue una preocupación de Guerra Fría mayor. Irán se movía hacia la soberanía, era visto como una apertura peligrosa para los soviéticos. Así que Estados Unidos se preparaba en este movimiento decisivo, no para apoyar a la soberanía iraní, sino para minarla. Por décadas, toda esta historia fue empezar a aventar en la negación, en donde se obscurecía ahora estos documentos clasificados, como ahora que sacan, que es que los documentos del amigo de Donald Trump, y pues todos redactados, ¿no? Pero a través de las memorias, filtraciones y también las fuerzas de la desclasificación, ya han emergido todos estos récords que pues han sido dañan. Y no de críticos iraníes, sino de los operativos estadounidenses y las historias internas del aparato de inteligencia mismos. El arquitecto era Kermit Roosevelt, que era el hombre del aparato de inteligencia en Teherán. Y en sus memorias, él detallaba cómo operaban este plan llamado Ajax, que fue aprobado por el departamento de más alto nivel de Estado de Estados Unidos y por la CIA en junio de 53. Tus tácticas fueron meticulosas y campañas masivas para pintar a Mossadegh como un comunista, no una ficha comunista, o un loco tirano que trataba de estar aquí, apoderarse de la clase política, y la orquestación de la violencia en las calles para crear la ilusión de levantamientos populares. La misma táctica que a día de hoy ellos usan en contra de Irán. La primera intento fallido enviando a la huida, ¿no?, del Shah a Roma, pero Roosevelt y su red persistieron, donde ocultaron a esta figura militar escogida, el general Zahedi, en una casa de seguridad del aparato de inteligencia cerca de la embajada estadounidense. Agosto 19, un periodo donde llegaron todos estos disturbios a las calles. Empezaron a rodar los tanques y bueno, la corriente se invirtió. Zahedi emergió para proclamar la victoria y Mossadegh fue arrestado. El Shah regresó y ahora su poder era absoluto y obviamente garantizado por todos estos matones estadounidenses y los dólares. No, es como si hubiese acá en México, ¿no? Supongamos que viene 2030 y obviamente como no puede ganar la disidencia, pero tratan de hacer un levantamiento así, ¿no? Y que llegue, supongamos, no sé, este grupo de donde pertenece Alfredo Jalife del Guadalupano y que quieran ponerlo, ¿no? Para hacer esto y ya le vamos a reconocer y así. No nada más influencian en los eventos, sino también empiezan a poder el tema de ya manejar las cosas. Y para los iraníes, en 1956 crearon la fundación del escepticismo y un enojo muy muy correcto, que obviamente empezó a alimentar la desconfianza de Occidente
y del mismo Occidente. Y este es el tipo, la cara del hombre que quiere gobernar uno de los países más grandes del mundo, mientras que no puede evitar que su esposa lo engañe con su instructor de yoga, porque se lo andan cuerneando, ¿no? O sea, se anda torciendo la esposa al que es el instructor de yoga. Hombre, pobre tipo, ¿no? Qué humillante. Pero bueno, digo, esa es parte de... Por eso eligen esta clase de personajes tan miserables, ¿no? El caso de María Corina Machado, Juan Guaidó, no, Zelensky, o sea, siempre tienen que agarrar a alguien que tiene pues, un estigma ahí, ¿no? El hijo del Shah de Irán, residente de Estados Unidos, publica una guía sobre el cambio de régimen en X, bloquear carreteras, tomar las calles en Teherán, derribar el régimen, bueno, aprobado obviamente, ¿no? Siempre hacen esto. Mis queridos compatriotas, el día de hoy yo lo que quiero es compartir con ustedes una clara película de lo que es necesario para tumbar a este régimen. Piensen cómo se comunica en este caso Vicente Fox, los líderes del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, para decir, hay que bloquear esto, ¿no? Que ahí viene el movimiento del sombrero, que es que los campesinos, es que generación Z, y hay que bloquear las carreteras y... Son operativos de inteligencia, amigos. Ya deberían en verdad en México aplicar el tema de traición a la patria, porque no, o sea, se debe de hacer un ejemplo de estos traidores. Bueno, vean lo que dice este traidor de ahí en Irán. Mis palabras son especialmente dirigidas a la gente de Teherán, que a través de su coraje o su valentía han lanzado estas últimas fases de este levantamiento nacional. El régimen está desesperado de intentar prevenir que la gente se reúne en público, no porque ésta conozca que las calles de Teherán y las mayores ciudades rápidamente pueden llevarse al colapso, sino para también sobreponerse a la represión del régimen. Y esto es un paso antes de nosotros. Simultáneamente, millones de presencias fuertes a través de las ciudades, un par de bloqueos de tráfico son en las rutas clave y las principales vías. Lograr esto debemos de hacerlo para sobreponer nuestro miedo y entender, o sea, es lo mismo que María Corina Machado para tratar de hacer el cambio de régimen y vayan y salgan y, bueno, sí, tecleando desde su residencia en Miami, ¿no? Vayan ustedes, ¿no? Aquí en México cuando fue esto de que vayan una vez más, cuando es el desfile militar, salgan, ¿no? ¿Y qué? ¿Vas a salir tú? ¿Vas a ir tú? Por eso es que no tienen apoyo, amigos. Mira, el Comando Nacional de la Policía de Irán advierte a los alborotadores: ya no vamos a jugar con alborotadores, intrusos y saboteadores. Nuestro enfoque moderado estaba dirigido únicamente a los manifestantes pacíficos. En algunas partes del país las protestas han ido más allá de la fase pacífica, se han convertido en disturbios organizados, ¿no? Y aquí está, para entender la propaganda de guerra contra Irán, porque a pesar de la presión económica, del sabotaje con financiación extranjera desde el ataque israelí en junio de 2025, la población apoya aún más al gobierno. No va a haber una revolución de color que apoye la inminente guerra israelí de cambio de régimen. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, confianza en el gobierno nacional, ¿no? Irán 71%, Estados Unidos 39%, Australia 45%. Mira, figuras favorables, ¿no? Qasem Soleimani era el 82% favorable. O sea, por eso es que dicen, no hay manera. Y lo que está pasando ahora en Estados Unidos o en todo Occidente, cómo están sus líderes en apoyo, ¿no? Vean acá. Miles de iraníes caminan no para protestar, sino para rendir homenaje al mártir Qasem Soleimani en lugar del descanso en Kermán. Es una hermosa escena, ¿no? Ahí está, aparte de... Ahí está, ¿no? Nada más para que vayan viendo. ¿Y qué es lo que te quieren pintar? Las protestas en Irán están desapareciendo. A menos que ocurra algo grande, se acabaron, ¿no? Oye, las operaciones de cambio de régimen han fallado. ¡Call in the bombers!
No, que vayan los bombarderos B-2. Mira, Irán también ha frustrado uno de los mayores ciberataques en la red de telecomunicaciones. El ministro de Comunicaciones de Irán, Sattar Hashemi, también decía que el país ha repelido uno de los mayores ciberataques jamás redirigidos a su infraestructura de telecomunicaciones, describiéndolo como el asalto global coordinado que completamente fue neutralizado. Dijo que este ciberataque tuvo lugar el domingo, coincidiendo así con el lanzamiento de satélites iraníes y dirigido a un importante proveedor de telecomunicaciones. Fue lanzado desde más de 120,000 fuentes en todo el mundo, añadiendo que las salvaguardias existentes y defensas nacionales e internacionales coordinadas evitaron interrupciones graves. Según Hashemi, la escalada del ataque afectó brevemente el ancho de banda y las velocidades del internet, enfatizando que la red se mantuvo estable y que la actualización de infraestructura a largo plazo sigue siendo una prioridad del gobierno, ¿no? Miren lo que dice acá Sayed Mohammad Marandi. A ver. Estamos en vivo con el profesor Mohammad Marandi de la Universidad de Teherán y estamos en vivo. El profesor, bienvenido a con este problema. Gracias por tenerme y feliz año nuevo. También para ti, profesor. Aquí tenemos que del otro lado del mundo tenemos estas protestas en Irán. Mientras tanto, Donald Trump dijo que Estados Unidos está listo y preparado para ir, para rescatar. No, y que está con el Departamento de la Guerra, con Pete Hegseth. Que parece que en su nivel personal está listo para otra ronda de 12 días de guerra. Yo no lo sé, pero parece que algo está construyéndose en esto. ¿Cuáles son sus expectativas de lo que va a suceder con estas protestas en Irán? Mira, es posible que Estados Unidos y el régimen israelí, los europeos, son buenos en eliminar a la gente, porque cuando lanzaron su guerra contra Irán, los europeos los apoyaron y apoyaron completamente su agresión. Estas protestas no son realmente una cuestión muy fuerte, pero sí son muy violentas y hay grupos pequeños de personas que están en pequeños pueblos y donde están bien organizados y están siendo coordinados dentro de Irán. Se les ha estado pagando con bitcoins y otros tipos de medios, y la comunicación con Irán a través de redes sociales, Telegram y WhatsApp y otros. ¿Qué pasó? Es que precisamente por las sanciones occidentales y brutales sanciones, las máximas de presión han estado pues dañando a Irán y Occidente. Esto significa que lo que quieren es dañar a los iraníes, no que les interesemos, ¿no? Porque es lo que dice, o sea, a ver, dice Donald Trump, voy a ir a rescatar a los iraníes, ¿no? Hay de ellos que eliminen a un protestante, que no sé qué. Pero ¿y las sanciones qué, no? Y donde lastiman a iraníes ordinarios simplemente para esperar que todos se levanten en contra de su estado. Básicamente esa es la historia. Y después tenemos toda esta divisa, cómo ha caído nuestra divisa, y hay gente entera, no en grandes números, que van a las calles y protestan y van a decirle al Banco Central que controle la divisa, porque también es una preocupación legítima. Y todo esto ha sido pacífico, y después empezamos a ver que empiezan a salir estas pequeñas turbas, estos pequeños grupos, y donde uno de los primeros en que se fue de este mundo fue un oficial voluntario, miembro de los Farsis. Esta gente que ha sido brutal y violenta, pero que los grupos de los medios occidentales, los regímenes occidentales, lo que están tratando de hacer es tratar de distraer la atención de sus propios crímenes.
porque ellos han llevado a cabo una eliminación masiva en Gaza y continúa, y donde también está haciéndolo el buque inundible, y ellos se quieren retirar de toda lo que han estado haciendo, quitar toda esa sangre de sus manos. Y las protestas que estamos viendo en Europa, en Australia, son muchísimo más grandes, y las protestas que tenemos en Teherán y la violencia que has estado viendo, ¿no?, de las policías occidentales contra protestantes pacíficos, que incluso a los que protestaban en contra de la eliminación masiva han sido mucho más severos. ¿Se acuerdan cuando pues fueron en los campus universitarios en Estados Unidos y literal machacando así policías a profesoras? O sea, es un hombre tocando a una mujer de esa manera. Y Bradabumi, o sea, así, y supuestamente es Estados Unidos, y son universidades, y no tenían cócteles Molotov, simplemente decían que llegaran a la paz y que ya no eliminaran masivamente a la gente inocente. Y después la policía en Irán, donde alguien usa un instrumento democrático e intenta llevar a cabo esta guerra contra el Estado, ¿sabes? Donde les empiezan a disparar a la policía, la respuesta será bastante severa. ¿Se acuerdan aquí en México cuando llevaban machetes, cuando llevaban instrumentos democráticos, bombas Molotov, y cuando los grababan y decían, ¡ay, Claudia es otra Díaz Ordaz y que no sé qué! Los únicos que decían eso pues eran los viejitos estos que apoyaban, que es que generación Z, y los únicos que se creían esa farsa, ¿no? Pero pues igual, o sea, maestros, vean lo que hicieron. Y no, y que pues intentaron eliminar, ¿no? Que machacaron a un policía ahí en el piso. ¿Y cuánto fue lo que le iban a dar a estos chicos? ¿No? Varios años en la cárcel. No, es que es la dictadura y que no. Oye, pero ve lo que hicieron. Ya sé que si le gusta a Trump o no. Sí, bien dicho, profesor. ¿Sabe? Hay reportes de estos actores extranjeros que están tratando de hacer estos caos en ciertas partes de Irán. Y, ¿sabes? Es algo de las maneras más fáciles, porque el cambio de régimen. Ve, por ejemplo, Rusia, uno de los países más sancionados del planeta, donde han tratado de hacer que el público empieza a tener estos levantamientos. Pero el promedio del iraní, profesor, ¿cuál es el apoyo de nivel para sus liderazgos en Irán? Para el promedio del iraní, ¿sí apoyan a su régimen, a sus líderes? ¿Sabes? Los gobiernos occidentales y sus regímenes, ellos llevan a cabo todas estas falsedades sobre Irán, donde lo están haciendo con sus aliados de Turquía, porque son un miembro de la OTAN, y tienen estos call centers consistentemente. Ellos saben esto. Muestran que las encuestas, ¿no?, consistentemente lo van haciendo, que en Irán tienen un nivel de legitimidad bastante fuerte sobre su... Y no quiere decir que la gente no esté enojada con las políticas o algunas fallas de la administración anterior, la presente. No quiere decir que no tengamos nuestros pesares, los resentimientos, porque todos tienen sus resentimientos contra los estados. Y India tiene los suyos, los chinos, todos los países tenemos ciertas cuestiones, pero la legitimidad del Estado no tiene ninguna cuestión mala. Pero lo que quieren hacer es que la guerra psicológica para debilitar a Irán y para tratar de hacerlos sentir vulnerables y para querer lograr sus concesiones. Profesor, quiero sugerir también algo que estaba diciendo. Tenemos sentimientos renovados de Estados Unidos, de Washington y los centros, que lo que quieren es que por última y ya por una vez ya cambien al régimen. Pero hay un lado aquí que me han confirmado, y lo voy a decir de todas maneras. Hace unos días, por quinta vez en 48 horas, han estado llevando varios cargamentos de aviones rusos a Teherán. Esto parece que son pequeños movimientos, que algo se está escondiendo tras bambalinas,
al parecer algo que se espera que va a suceder en Irán en estos días, porque son estos aviones de cargamento rusos. En 48 horas han estado tocando tierra en Teherán. ¿Qué es lo que usted piensa que está sucediendo aquí? ¿Se viene la guerra? Sabes, no hay duda que esta cuestión, ¿no? La proxy en Ucrania y la guerra contra Irán y la guerra en contra de China, estamos viendo ya una convergencia de estas naciones, y no solamente estos países, sino muchos otros países de la globalidad, la mayoría global, porque el comportamiento de estos países, ¿no? El caso de Estados Unidos, empiezan a tener estos pues comportamientos muy irresponsables del régimen en Washington, y el día de hoy Irán está más preparado que hace 6 meses en la guerra, y donde los estadounidenses y el régimen israelí, donde trataron, si quieren hacer una nueva agresión, les puede ir peor que la vez pasada. Y no hay duda de que si los estadounidenses verdaderamente lanzan una guerra contra Irán, no solamente van a hacer unos pequeños ataques hacia sus instalaciones y pretender que todo va a ser borrado, sino que vamos a responder a esto. Y muchos de los que hay ya en posiciones en Qatar, porque si piensan una vez más que quieren hacer una guerra contra Irán, entonces todos estos puestos de petróleo y de gas que hay en todo esto llegarían a su final, ¿no? Todo lo que está en el Golfo, todo se acabó. Y Irán se aseguraría de que los europeos y las economías europeas, donde los precios del petróleo en estos países se va a ir hasta los cielos. Y después, cuando la economía estadounidense colapsa, Trump va a tener que utilizar quizás un carruaje o un caballo. Y la primera gente que va a perseguirlo va a ser los MIGA, que aman a sus... Es un comentario muy fuerte. Profesor Syed Mohamed Marandi, de la Universidad de Teherán. Siempre un placer, bla, bla, bla. No, ahí está, amigos, ¿no? Y miren acá. Corea del Norte advierte al buque. Corea del Norte intensificó su retórica sobre Oriente Medio, declarando que cualquier nuevo ataque israelí contra Irán se considerará una amenaza directa a la seguridad asiática. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte advirtió que una guerra contra Teherán ya no es asunto local, sino es una amenaza que afecta a todos. Pyongyang afirma que cualquier nueva escalada militar trascenderá fronteras y continentes, con consecuencias que no pudiese limitarse a una sola región. Entonces, amigos, prepárense, ¿no? Y es que literal lo que les estaba diciendo, ¿quién también ya no va a permitir que esto siga sucediendo? Allá está China, ya están las conexiones, ruta de las sedes. Eso es la geopolítica, amigos, y la geoestrategia. Mira, para Mark Kelvin Shaw y Glenn Beck, el mayor impacto que va a tener el cambio de régimen en Irán sería y quedaría en estos planes estratégicos de largo plazo de China para el corredor China-Asia Central, Asia Occidental, de la iniciativa de la Franja y de la Ruta. Al conectar redes ferroviarias desde China hasta el mar Mediterráneo, este corredor económico del Partido Comunista Chino mejora la conectividad China, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Irán y Turquía. Y además de invertir en ferrocarriles, China también está desarrollando carreteras, otros proyectos de infraestructura que van a poder transformar las economías del Asia Central, cuyas relaciones comerciales actualmente son limitadas. Cabe recordar que el país clave para la Cámara de Compensaciones del renminbi chino en Oriente Medio es Qatar. Y es lo que decía Ben Gvir, ¿no? Vamos, no, era otro personaje, apellido Cohen. Una vez que caiga Teherán, vamos por Doha, ¿no? Que ha establecido centros de compensación para facilitar el comercio y la inversión, lo que sentará las bases para los BRICS y la multipolaridad. Qatar fue el primer país en Oriente Medio en poner en marcha un centro de compensaciones del yuan chino, inaugurando así el 14 de abril del 2015 la sucursal de Doha del Banco Industrial y Comercio de China. También fue designado como banco de compensación oficial y el centro gestiona un volumen significativo de transacciones. Esta iniciativa
iniciativa fue apoyada por un acuerdo de swap de divisas de los bancos centrales de China y Qatar, ¿no? Nada más para que vayan viendo, amigos, por qué creen que quieren desesperadamente llevar a cabo la guerra, porque saben que ya se acabó, ¿no? A ver, voy con ustedes, espero que no se me hayan estado peleando por acá. Dicen acá, claro, la islamización en Europa está desbordada. Pues ¿quién creen que ha estado propiciando todo eso, no? Ahí está, quienes quieren siempre esa situación. Son agentes estadounidenses y Israel, la dupla, tiene sus hombres en todos lados. Dice Alberto Ramírez, mira, ahora se están cobrando la factura. Feminismo engordando las filas para enfrentamientos en Eurasia, ya planeando y pronto. Es que es dividir y vencer siempre, ¿no? Dice Good Warrior, Irán confió en Rusia, olvidando que Putin es sionista, defensor de los judíos israelíes. Les besa los pies a los rusos que eligieron irse de colonizar Palestina. Israel filtró Irán a través de Rusia, dice Good Warrior. Irán es socio ruso y ya. Miren, es que si no se protegen y no están juntos ellos, los van a tumbar, ¿no? Al fin y al cabo. Todo eso es controlado, el cíclico. Solo espero que ya tengan la bendita arma nuclear, dicen por ahí, no será devastador la caída del régimen, porque ustedes son tan pesimistas siempre en todo, dice IKE. Antes será mejor para la región que saquen a estos comunistas satánicos islámicos. Ah, caray, pues según lo que comenta, por ejemplo, Vladimir Putin, ¿no? Donde se encuentran los verdaderos satanistas, ¿cuál es el baile de los vampiros? Y en realidad quienes sí adoran cuestiones demoníacas. ¿Son acaso los supuestos chinos comunistas? ¿O son en realidad los que están en la cumbre de las élites de estos? Cada quien decida, ¿no? Pero digo, a veces es fácil simplemente decir, ahí están los castrochavistas, los comunistas. Y bueno, la gente que es NPC rápidamente, sin entender la historia de economía, de finanzas, de cuestiones históricas, rápidamente, sí, el castrochavismo y bla, 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 ¿no? Pero ahí está. Muchas gracias, amigos, por haber estado presentes en este videoprograma. Gracias por sus comentarios, por sus pulgares arriba. A todos aquellos que me apoyaron con un super chat, con un super sticker, gracias. Nos vemos hasta el próximo videoprograma para La Granja Humana MX. Se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Suscríbanse, compartan en sus redes sociales. Nos vemos.